Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy en Valor Futuro TV. Hoy queremos conversar sobre algunos temas que están rondando a la economía estadounidense, ya que uno de los desafíos que queda pendiente para el gobierno es el techo de la deuda. Para conversar sobre esta discusión estamos con Hugo Osorio, analista de estrategias de inversión de Cruz del Sur. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿tú, Connie? Muy bien. Bueno, como conversábamos, el techo de la deuda es un tema relevante, ya luego el Fiscal Cliff sigue siendo discusión. El Congreso ha decidido dar un plazo hasta mayo para este tema. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, el Congreso no es que haya decidido todavía, tiene que votarse, pero la verdad no es bueno desde el punto de vista de las soluciones de fondo, porque solo es un aplazamiento para 4 meses más y después hay que volver a discutir lo mismo. Esto es como patear el problema para futuro y no un futuro muy lejano, es bastante cercano. Pero es bueno para descomprimir las tensiones de corto plazo. Hoy día las acciones están subiendo, o sea, no hoy día particularmente, sino que llevan varias semanas de muy buenos rendimientos que se iniciaron a finales de noviembre, después de 3 primeras semanas de noviembre bastante malas. Entonces estamos en una tendencia positiva que al parecer podría ser revertida con un ajuste técnico más que un ajuste fuerte, por todo este cuento del aumento en el límite de deuda. Y si eso no sucede y se patea el problema para mayo, con esto de descomprimir las tensiones, probablemente tendríamos un primer trimestre mucho mejor de lo que incluso nos hubiésemos imaginado nosotros. Desde ese punto de vista es súper bueno. Lo malo es que esas tensiones, en la medida que los mercados vayan subiendo de precio, van a derivar o podrían derivar en ajustes más importantes. Y eso es algo que no se puede descartar. Hay que acordarse, por ejemplo, de que mayo del año pasado generó una caída en Estados Unidos de un 9,9% en el S&P 500 y otros mercados ajustaron mucho más fuerte. Al final del año terminaron con ganancias igual, pero esos ajustes fueron grandes porque desde octubre del 2011 hasta febrero más o menos de ese año, o del 2012 o marzo, habían subido 25% las acciones en Estados Unidos. O sea, habíamos acumulado una fuerte tendencia y con ganancias que al final derivó en un ajuste más importante. Algo así puede volver a ocurrir en mayo si las acciones siguen subiendo. Pero como todavía estamos en enero, que a febrero, marzo y de hecho abril, lo recomendable hoy día es continuar en renta variable y aprovechar este rally que se viene. Así que desde el punto de vista bursátil lo veo bueno, pero desde el punto de vista de las soluciones de fondo no es para nada bueno. Y Hugo, siguiendo en el tema de las soluciones de fondo, ¿qué te parece que se esté planteando este postulado de subir el techo de la deuda, pero con niveles de crecimiento bastante bajos en Estados Unidos? ¿Crees que es sostenible? Y por otra parte, ¿comparte alguna posición de algunos sectores que señalan que Estados Unidos podría volver a entrar en una recesión? En el futuro va a haber recesión en algún momento seguro, pero en el corto plazo, con las expectativas que hay para este y el próximo año, es bien difícil que haya. De hecho, incluso considerando ajustes fiscales más o menos fuertes, es difícil que Estados Unidos llegue a una recesión. Esa es la gran diferencia con la discusión que se va a dar ahora, bueno, si es que no se aplaza la discusión para mayo, pero que se daría ahora en febrero, versus la que se dio en agosto del 2011, cuando en agosto del 2011 el mercado creía que Estados Unidos podía entrar en recesión. Hoy día es muy difícil que algo así suceda. Entonces, eso también genera diferencias como en el impacto bursátil que tendría la discusión. Pero es cierto, crecimiento, o sea, reducciones de déficit sin crecimiento son un punto complejo, porque la crisis de deuda demostró en Europa que cuando se hacen ajustes fiscales muy severos con el fin de reducir los niveles de deuda, usualmente lo que se genera es, claro, mayor estabilidad a largo plazo, pero además menor crecimiento en el corto plazo, y eso además genera más deuda en el corto plazo, que es como un tanto contraproducente. Y se entiende porque al final los estados reciben menos ingresos y eso los obliga a asumir niveles de déficit más altos. Entonces, si hoy día Estados Unidos pretende hacer ajustes fiscales para reducir su deuda, y los hace de manera severa, también va a estar bajo el riesgo de que el menor crecimiento lo lleve, claro, cerca de una recesión, aunque estamos bastante lejos, pero
dependiendo de cuán severos sean esos ajustes, podríamos estar cerca de alguna recesión a futuro, y además con niveles de deuda que en el corto plazo se debieran incrementar. Si eso lo unimos a toda esta discusión por el aumento en el límite de deuda, eso va a obligar además a tener más discusiones para aumentar los límites de deuda. Como una cadena esto. Claro, entonces en el fondo la solución parece ser eliminar esto del aumento en el límite de deuda, o que el Congreso tenga que decidir eso. Ben Bernanke ha insistido con este tema de que no puede ser que el Congreso tenga que estar constantemente decidiendo si Estados Unidos puede endeudarse más, porque eso genera focos de volatilidad importante, nerviosismo en el mercado, y eso la verdad no le hace bien a nadie. Y además que Estados Unidos crezca, o sea, si es cierto, o sea, si bien es cierto que tiene que haber algo menos de gasto, hay que hacerlo con cuidado, porque si se exceden podríamos vernos en una situación muy similar a la de Europa, en donde se crece poco y hay más deuda. Hugo, bueno, y dejando un poco de lado esta discusión que se viene por delante, también hemos tenido reportes de compañías norteamericanas, especialmente en el área tecnológica. ¿Qué te han parecido? ¿Han sorprendido positivamente o más bien han tenido rendimientos negativos? Han estado bastante bien. El agregado de datos, o sea, la sorpresa de las acciones en el S&P ha estado bastante buena, bastante positiva, tanto en ingresos como en utilidades, que en general es bastante importante. El mercado no solo se fija, en definitiva, en cómo están las utilidades, también se fijan en los ingresos, pero no han tenido un impacto bursátil tan importante. Quizás nosotros esperábamos que tuvieran un impacto mucho mayor. Las empresas financieras quizás han sido las que más han movido al mercado, con los reportes de Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, que han demostrado que hay una fuerte recuperación en esos sectores, incluso en el sector más ligado a bancos de inversión y no tanto a banca clásica. Ha habido recuperaciones, para qué decir la banca más clásica, con todo esto del dinamismo en el sector inmobiliario, claro, que ha permitido que los bancos tengan muy buenos retornos con colocaciones de créditos inmobiliarios que al final hacen ver al sector financiero muy atractivo. Pero otras empresas la verdad no han andado tan bien, y quizás de las otras empresas no financieras que han dado mejor es Google, que reportó ayer y que entregó resultados bastante buenos. Vamos a tener noticias de los reportes de Apple. ¿Tú esperas que sean positivos o negativos? No sé, yo tengo algunas dudas. Quizás van a ser más positivos de lo que espera el mercado. El mercado desde más o menos octubre ha estado presionando fuerte la acción de Apple por esta reducción en el forecast, porque al parecer los últimos productos no van a tener la venta que se esperaba, y eso podría estar haciendo que hoy día los analistas estén con mucho pesimismo frente a la acción. Claro. Así que no descarto que haya una sorpresa positiva en relación a las expectativas. Pero sí es cierto que el forecast para el 2013 de Apple no debiera ser tan bueno como los últimos forecasts de esa compañía, con crecimientos increíbles en venta, crecimiento increíble en utilidad. Esta vez parece que va a estar mucho o sea, con un crecimiento mucho menor de lo que se ha visto históricamente. Perfecto, Hugo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero te damos las gracias por haber tocado los principales temas que están actualmente en la palestra con respecto a Estados Unidos. Te damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Conversamos con Hugo Osorio, analista de estrategias de inversión de Cruz del Sur, para poder analizar esta discusión que tiene como desafío principal el gobierno de Estados Unidos, el techo de la deuda, y también analizar los reportes de las compañías estadounidenses. Que tengan un muy buen día.